Y, o sea, ¿tú te vas a conectar también? Sí. ¿Por qué? No, o sea, yo... Buenas noches a todos. En nombre de la Asociación Médica Mexicana de VIH-Sida, les agradecemos el que se den este tiempo para conectarse a todos los médicos tratantes de VIH que nos acompañan en las diferentes ciudades. Les agradecemos mucho su participación en esta y en las sesiones anteriores. Y pues sin más, vamos a empezar con la sesión de hoy. Tenemos el honor de que nos acompañe la doctora Patricia Rodríguez Zulueta. Ella es jefa de división de infectología adultos del Hospital General Manuel G.A. González, profesor de pregrado y posgrado en infectología y medicina interna y lleva el fellowship de microbiología. Le agradecemos mucho a la doctora que nos haya aceptado la invitación para participar en esta sesión de AMBI. Y pues bueno, sin duda va a ser un gusto que usted nos comparta su experiencia y pues sin más le dejo el co-hosting para que nos pueda proyectar su presentación. Al final vamos a dar un tiempo para que puedan llegarnos sus preguntas y la doctora le vamos a pedir que nos ayude a responderlas. Y pueden enviar sus preguntas a través del chat de la plataforma Zoom y con gusto nosotros podemos hacérselas llegar a la doctora. Muchas gracias, doctoras, por su presentación. Hola, muchas gracias. Es un honor para mí estar con ustedes el día de hoy. No sé si me puedan confirmar que ya están viendo la pantalla completa. Sí se ve, doctora. Perfecto. En los siguientes 50 minutos, espero no tardarme mucho más y estar muy en tiempo, vamos a platicar de abordaje del paciente que vive con VIH y que el paciente que tiene SIDA y es decir, enfermedad avanzada. Bueno, yo no tengo conflictos de interés para esta charla, yo soy speaker sí de un par de laboratorios, pero de las áreas de antibióticos. Tengo un agradecimiento especial para 3 extraordinarias infectólogas, la doctora Alicia Piñeirúa, la doctora Mi Peralta y la doctora Mercedes Aranda,
que me proporcionaron material que ustedes van a ver y que espero que les sea de utilidad. Bueno, en la agenda del día de hoy vamos a empezar con un caso clínico de mi hospital, y después vamos a pasar a definición de enfermedad avanzada, el abordaje de enfermedad avanzada en VIH, los posibles escenarios clínicos de la enfermedad avanzada y a las conclusiones y a las preguntas. Bueno, este es un hombre de 34 años, él es originario y residente de la Ciudad de México, es chofer de Uber, tiene la licenciatura, de antecedentes familiares se desconocen, fue adoptado y tiene una casa que cuenta con todos los servicios urbanos. De zoonosis refiere una tortuga hace 5 años, tabaquismo negado, alcoholismo negado, toxicomanías negadas, ha tenido vida sexual con mujeres cis y trans, uso de preservativo irregular, tiene 2 hijos de 6 y 14 años, sanos, niega viajes. Pero estaré, o sea, sí. Y este que digo ahorita tiene descuento. Disculpe, quien tenga el micrófono prendido, si lo pueden apagar para que solo los demás oigan mi voz. Niega grutas, buceos, viajes a cenotes, niega picaduras por insectos y garrapatas, niega convivencia con roedores, niega que viva cerca de construcciones alrededor de su vivienda. Todo esto nos tiene que ir llevando al paciente. ¿Qué significa? Que no importa si el paciente niega viajes en los últimos 6 meses, que es usualmente como nos entrenan en la carrera de medicina. O sea, pregúntales a los pacientes de los viajes recientes. Esto nos ayuda muy bien en las enfermedades transmitidas por vectores, en dengue, en chikungunya, en Zika, en enfermedades transmitidas por garrapatas. Sin embargo, para los pacientes que viven con VIH, que tienen este diagnóstico y que están llegando a nuestra consulta, es importante preguntarles de los viajes de toda su vida, digamos. ¿Qué significa? Que si el paciente tiene 40 años, hay que preguntarle si a los 20 años vivió en Tijuana o en zonas endémicas de coccidioidomicosis. Hay que preguntarle si en algún momento de su vida tuvo esta exposición de alto riesgo para micosis endémicas. ¿Por qué son importantes cuando preguntamos animales? Y a veces preguntamos básicamente perro y gato, ¿no? Es como lo que tenemos en mente. Pero hay que recordar que las tortugas y los reptiles pueden ser un factor de riesgo para tener salmonela. Y recuerden ustedes que los pacientes que viven con VIH tienen un factor de riesgo solo por esta enfermedad de tener más enfermedad por salmonela. Entonces, necesitamos conocer a nuestro paciente. ¿Dónde ha estado? Trabaja en un laboratorio, ha estado en cuevas o en un clima cálido, por ejemplo, húmedo. Aquí en Cuernavaca, sepan ustedes que está reportado como una zona de alto índice de pacientes con histoplasmosis. Para coccidioidomicosis, pues todo el norte de nuestro país, sobre todo esta zona de Tijuana y Monterrey, recuerden ustedes que hasta el 25% de las neumonías adquiridas en la comunidad en estas áreas son por coccidioidomicosis. En el caso de criptococosis, sí hay heces de aves, de murciélagos. En el caso de Cryptococcus gattii, recuerden ustedes, no neoformans, gattii, se asocia a eucalipto. A veces hay que preguntarles, bueno, esto no es lo habitual. Los pacientes que viven con VIH suelen tener Cryptococcus neoformans, pero son cosas que tenemos que preguntar en el interrogatorio. Sin duda, los factores de riesgo para tuberculosis es haber estado en cárcel, en zonas donde hay una alta endemicidad, en albergues. Recuerden ustedes todos estos pacientes que de repente tenemos en las fronteras que son migrantes, ¿sí? Y tenemos que ir haciendo todo, bueno, el esquema de vacunación es importante saber si un paciente tiene vacuna de neumococo o no. Todo esto nos tiene que ir preparando para el escenario del paciente con enfermedad avanzada.
Regresando al caso, les contaré que el paciente tenía en la infancia rubiola, varicela y hepatitis A, era alérgico a la penicilina, que refería a urticaria, de quirúrgicos amigdalectomía. En el 2014 tuvo cefalea occipital generalizada, precedida por pérdida parcial de la visión, destellos de luz y fue tratado con topiramato, 2014. En el 2020 tuvo el diagnóstico de anemia tratado con hierro intravenoso y vía oral. Y les hago aquí un recuento de lo que pasó con el paciente. En el 2019, el paciente tiene pérdida de peso de 20 kilogramos, debilidad, dolor en extremidades inferiores, de predominio nocturno y fiebre de predominio nocturno. Creo que esto nos debe hacer pensar ya en que tiene un síndrome de desgaste con una fiebre de predominio nocturno. En México, siempre independiente de con o sin pacientes que vivan con VIH, tenemos que pensar en tuberculosis. Refería a diaforesis, sequedad de piel, lesiones blanquecinas en boca. Vean ustedes, abril 2020, astenia, dinamia, ataques de pánico, afasia, parestesias, y lo mandan a psiquiatría. Y le dan sertralina y le dan fluconazol sin hacerle una prueba de VIH. En enero del 2021, el paciente presenta disnea de medianos esfuerzos, diarrea líquida, entre 3 a 5 evacuaciones, no moco, no sangre. Posterior a esto presenta herpes zóster y es hasta abril del 2021 donde se hace el diagnóstico de VIH. Y esto solo nos habla de oportunidades perdidas. El paciente prácticamente estuvo 2 años con síntomas de una enfermedad avanzada y a todo lo que pudo acceder fue a sertralina y a fluconazol. Y esto es muy importante que lo entendamos. Todas las veces que vemos a un paciente que tiene una vida sexual activa, independiente de su preferencia sexual, tenemos que pedir una prueba de VIH al menos una vez en la vida. Y este paciente, pues, no es lo mismo tener un diagnóstico avanzado de una enfermedad avanzada que de un diagnóstico reciente donde los pacientes tienen buenos CD4, donde los pacientes no tienen enfermedades definitorias y no requieren un abordaje de enfermedades por oportunistas. Entonces, ¿cuál es la definición de enfermedad avanzada? Es todo aquel paciente con CD4 por abajo de 200 y pueden tener padecimientos de la clase 3 o clase 4 de la clasificación de la OMS al momento de la presentación. Y pacientes gravemente inmunosuprimidos se refieren a aquellos pacientes con menos de 50 CD4. Este paciente tenía 48 al momento del diagnóstico. ¿La enfermedad avanzada aún es presente? Bueno, la mitad de las personas que viven con VIH en el mundo tienen menos de 200 CD4, ¿sí? Y hasta el 25% de los pacientes suspenden tratamiento antirretroviral en algún momento. Esto nos habla mucho de la cascada de atención. Sin duda, la mayor parte de estos pacientes se encuentran en países en vías de desarrollo, en África, en Latinoamérica, y México no es la excepción. ¿Cuáles son las consecuencias de la enfermedad avanzada? Bueno, sin duda estos pacientes fallecen más, sin duda estos pacientes tienen riesgo de tener síndrome de reconstitución inmune y esto incrementa la mortalidad, pero vamos a hablar algo de costos. No es lo mismo que yo tenga un paciente que diagnostico con 500 CD4, 800 CD4 sin ninguna enfermedad, solo va a costar pues su antirretroviral, a un paciente que llega con un cuadro de enfermedad avanzada, que va a estar tal vez un mes hospitalizado, que va a estar en terapia intensiva y que requiere muchos estudios y un abordaje multidisciplinario. Para el paciente, el costo en su vida diaria, en su morbilidad, en el tiempo en que le cuesta retomar sus actividades es muy importante, pero también el costo que se genera en gastos de salud, que si bien este no es el tema de la sesión, sí debiéramos poder diagnosticar a la mayor parte de nuestros pacientes en etapas tempranas y tenernos que tener una menor mortalidad y realmente una mejor cascada de la atención. Bueno, les voy a traer unos datos tanto del INER como del hospital donde yo estoy, que es el GEA González. En el INER, antes de la pandemia,
más o menos tenían 400 pacientes al año ingresados en el hospital de pacientes que viven con VIH. El 70% era por enfermedades relacionadas a SIDA, es decir, etapas avanzadas. De estos, el 20% tenían síndrome de reconstitución inmune. Varios tenían, que esto es lo esperado en enfermedades avanzadas, es que tengan más de una oportunista. El 60%, al ser un hospital de enfermedades respiratorias, el 60% se diagnosticaron con neumocistis Girovechi. 15% con tuberculosis, 15% con histoplasmosis, menos del 10% con micobacterias no tuberculosas, MAC, menos del 5% con citomegalovirus. Y solo el 5% eran enfermedades no relacionadas a SIDA. Ejemplo, menos del 1% cáncer pulmonar. Esto es lo que pasaba en un año previo a la pandemia. Ahora vamos a ver, en mi hospital, de hecho, estos datos son del año pasado, es decir, de marzo del 2021 a marzo del 2022, que la doctora Mercedes Aranda nos proporcionó estos datos. 128 pacientes, no 400, 128, con menos de 200 CD4. De estos, 81 de ellos tenían menos de 50 CD4. Y en el abordaje se realizaron los diagnósticos comprobados por microbiología o patología de 19 pacientes con tuberculosis diseminada, 15 con histoplasmosis, 15 con Mycobacterium avium diseminado. La mortalidad fue del 11%, es decir, 15 pacientes fallecieron. Pero si vemos, pues muchos otros sobrevivieron y esto tiene que ver con el abordaje, es decir, la mayoría, el 90%, que hace 20 años alguien hubiese dicho, no, ese paciente tiene una mortalidad altísima. Hoy sabemos que estos pacientes, aún en la enfermedad avanzada, si sistematizamos nuestro abordaje, este paciente podría y tiene 9 en 10 de vivir. Claro, dependerá de si tiene 1, 2, 3, 4, 5 oportunistas y el momento en el que llegue. Pero vean ustedes estos datos, me parece que debieran alentarlos a quitarse de la cabeza este pensamiento donde los pacientes fallecen por tener una enfermedad avanzada. Los pacientes con enfermedad avanzada pueden salir adelante, pero necesitan un abordaje sistematizado. De los que fallecieron en mi hospital, lo hicieron la mayoría en los primeros 5 días después de su primer contacto con el hospital, es decir, son pacientes que llegaron realmente gravemente enfermos. Vamos a ver, esta es la gráfica. Tuberculosis, histoplasmosis, MAC, citomegalovirus fueron 12 pacientes con citomegalovirus, con PCP fueron 12 pacientes también, con toxoplasmosis fueron 8 pacientes en el año, linfoma 8, Kaposi fueron 6 y criptococcus 5. Entonces, el tratamiento antirretroviral para los pacientes con enfermedad avanzada, lo primero que les tiene que quedar claro es que no es una urgencia médica. Muchas de las enfermedades por oportunistas sí lo son. Hay que ser cuidadosos con el inicio del tratamiento antirretroviral en pacientes sintomáticos. Este paciente que nos está diciendo que tiene diaforesis, que tiene pérdida de peso, que nos está diciendo que tiene cefalea, no es candidato a iniciar tratamiento antirretroviral. Este paciente nos está dando datos de que tiene una enfermedad muy posiblemente oportunista y esto no esté relacionado a el VIH. Es decir, que no toda su pérdida de peso sea por VIH, no la diaforesis sea por VIH. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, el paciente con enfermedad avanzada es primero definir al huésped. ¿Quién es mi huésped? Este paciente, ¿dónde estuvo? ¿Qué animales tenía? ¿Dónde viajó? ¿Dónde vivía? ¿A qué se dedicaba? ¿Quién es mi huésped? ¿Es un paciente de alto riesgo de coccidioidomicosis? ¿Es un paciente de alto riesgo de tuberculosis? ¿Es un paciente de alto riesgo de salmonela? ¿Es un paciente que viajó y que estuvo en Estados Unidos y allá estuvo en la cárcel y allá lo diagnosticaron un par de años antes con tuberculosis? ¿Quién es mi paciente? Tenemos que definir la epidemiología entonces. Hasta aquí, de nuestro caso, es donde estamos. Definir el síndrome infeccioso. Después tenemos que definir el plan de abordaje de acuerdo a este paciente. Tenemos que hacer estudios de gabinete, y aquí es tomografía, lo vamos a ver,
definir los estudios de aproximación al diagnóstico microbiológico, identificar a aquellos pacientes que requieren biopsia e identificar los escenarios. Esto de la terapia empírica lo pongo en amarillo porque en realidad hay que intentar ir a lo menos empírico. Aquí necesitamos diagnosticar las enfermedades oportunistas y necesitamos también ver qué pacientes se benefician del preventive therapy, que ahora vamos a ver qué es, el tratamiento anticipado dirigido, ahora mismo lo vamos a ver qué es. Entonces vamos a regresar al caso. Básicamente el paciente lo que tenía era bradilalia, bradipsiquia, vértigo y alteración en la memoria anterógrada. A la exploración física, el paciente estaba alerta, consciente, orientado, visiblemente demasiado, tenía un peso de 47 kilogramos, no rigidez de nuca y el resto sin alteraciones. En sus laboratorios el paciente vemos que tenía leucopenia con anemia, tenía visitopenia, vemos que tiene una fosfatasa alcalina en rangos, vemos que la DHL no está mayormente elevada y por las alteraciones neurológicas que el paciente refería, se le realizó una punción lumbar. Y lo que tenía la punción lumbar era una glucosa de 42 con una sérica que está en 73, glucosa sérica de 73, proteína 67, cloro 133, células 1. Las tinciones de Gram, tinta china, tinción ZN y GeneXpert fueron negativos. El antígeno de criptococo fue negativo y las serologías negativas. La tomografía de cráneo fue normal, la resonancia de cráneo fue normal, la tomografía de tórax demostró un derrame pericárdico leve y vemos apenas ahí un infiltrado sí intersticial en el pulmón. ¿En qué punto estamos de los puntos que les comenté que teníamos que hacer con el paciente? Definimos al paciente, es un paciente con enfermedad avanzada que solo pareciera que tiene este antecedente de la tortuga de hace 5 años, que no pareciera estar en relación a lo que le está pasando ahora, tiene visitopenia y tiene diaforesis con manifestaciones neurológicas. Hemos definido el síndrome infeccioso. Este paciente tiene diaforesis con manifestaciones neurológicas. Y entonces lo que tenemos que ver es la extensión de la infección. Ojo, siempre hay que preguntar qué es lo que le está pasando al paciente, qué síntomas tiene y cuáles podrían ser nuestras posibilidades. Nocardia, tuberculosis, MAC, criptococo, linfoma, toxoplasmosis, el paciente tiene tos, el paciente tiene diarrea, tiene evacuaciones diarreicas y entonces vamos viendo todas las causas por, digamos, áreas, por síndromes, digamos, localizados. Y vemos cómo en el aparato gastrointestinal tenemos tuberculosis, MAC, histoplasma es más raro que histoplasma de solo la enfermedad intestinal, esto es muy, muy raro. Linfoma intestinal puede ser, salmonela o diarreas asociadas a enfermedades avanzadas, ¿sí? Cryptosporidium. Todas, cuando nosotros vemos, todas estas pueden ser las etiologías de un paciente que tiene evacuaciones diarreicas. Para un paciente que tiene manifestaciones neurológicas, pueden ser algunas de estas y otras más, toxoplasmosis, linfoma, y aquí cambia un poco a lo que aprendimos en medicina interna. En medicina interna nosotros aprendimos que un síndrome tenía que ser explicado por una enfermedad. Que si yo tenía dolor precordial, pues esto podía ser o un infarto, o reflujo, o costocondritis. El problema de los pacientes, o no el problema, el reto diagnóstico para los médicos es abrir la mente y saber que el paciente con enfermedad avanzada, ejemplo, diarrea, puede tener Cryptosporidium, más Mycobacterium avium, pero también puede tener salmonela. Y es nuestro trabajo diagnosticarlo. Para eso necesitamos establecer el síndrome infeccioso. Pero ojo, aquí a diferencia de en medicina interna donde
ves los criterios de lupus y entonces lupus te explica lo que le pasa al paciente. Aquí los pacientes, y de hecho es lo frecuente con enfermedad avanzada, es que tengan 1, 2, 3 o incluso hasta 11 enfermedades por oportunistas. Las alteraciones en la biometría hemática pues pueden tener visitopenia, puede ser por histoplasmosis, puede ser por linfoma, puede ser por tuberculosis, puede ser por MAC. Cuando tenemos alteraciones solo de la hemoglobina, pensamos en parvovirus, pero en hace muchísimos años podíamos pensar en sidobudina, que ahora en México solo la usamos en profilaxis de mujeres embarazadas intravenoso que no se conocían, que requieren de tratamiento inmediato, pero vamos juntando las piezas del rompecabezas. Las alteraciones de las pruebas de funcionamiento hepático, esto es algo que pasa muy frecuente en los pacientes de enfermedad avanzada, al menos el 60% tienen alteraciones, y en realidad podría ser desde tuberculosis, pasando por salmonella, por Mycobacterium avium, por muchas enfermedades. En ocasiones hay un par de tips que nos ayudan en unas enfermedades más sobre otras, es decir, podemos ver que la DHL está elevada en neumocistis Hirovechi, y esto tiene una sensibilidad del 90%, pero una especificidad del 47%, es decir, nos ayuda, pero no es específica la DHL para neumocistis. Puede elevarse en histoplasmosis, puede elevarse en linfoma, puede elevarse en MAC. Igualmente, la fosfatasa alcalina. Entonces, en el caso de este paciente, cuando vemos que tiene estas manifestaciones, tenemos que pensar, ok, este paciente tiene una infección por criptococo, por tuberculosis o por otras, tiene una lesión, yo veo en la imagen, este paciente tiene una lesión y esa lesión es en anillo y es compatible con toxoplasma, o este paciente tiene un citoquímico normal, tiene una imagen normal y cuando yo lo veo, en realidad solo tiene un deterioro cognitivo asociado a VIH y para eso necesito hacer un cuestionario especial. Es decir, yo puedo estar en todo este espectro cuando veo un paciente con manifestaciones neurológicas. Sepan ustedes que los pacientes que tienen cefalea intensa, o sea, los pacientes con criptococo, meningia, 2/3 partes tienen hidrocefalia. Y estos pacientes te lo refieren, es una cefalea muy intensa. Siempre que tengan una cefalea muy intensa en un paciente con enfermedad avanzada, no inicias antirretroviral. Le haces un estudio de imagen y posterior al estudio de imagen le haces una punción lumbar. Siempre. Y entonces, ¿qué es lo que podemos ver de estrategias para los pacientes que tienen afectación al sistema nervioso central? Ojo, para terapia anticipada, aquí tenemos algo que los pacientes que tienen una enfermedad avanzada de VIH sin manifestaciones neurológicas, pero menos de 100 CD4, la terapia anticipada es hacerles un antígeno sérico de criptococo que se eleva hasta 3 meses antes de tener síntomas neurológicos. Si este antígeno sérico es positivo, los pacientes deben de ir a una punción lumbar, obviamente con una tomografía previa. Si la punción lumbar no tiene criptococo en líquido cefalorraquídeo, pero sí en la sangre, se les empieza a dar una terapia anticipada con fluconazol. Si los pacientes tienen una tinta china en líquido cefalorraquídeo positiva o un cultivo o un antígeno de criptococo en líquido cefalorraquídeo positivo, esos pacientes no van a ir a terapia anticipada. Esos pacientes ya los estás diagnosticando que tiene un hongo en el líquido cefalorraquídeo, que tiene un criptococo. La toxoplasmosis, la verdad es que los pacientes reciben profilaxis para neumocistis y también para toxoplasma cada vez que utilizamos trimetoprima. Es decir, la profilaxis primaria está perfectamente indicada. A todos los pacientes que vemos con menos de 200 CD4 se les inicia trimetoprima y se les puede iniciar desde el primer día que se les valora. Entonces, vamos a regresar al caso. El paciente tenía manifestaciones neurológicas que podían ser por una enfermedad oportunista o por VIH. ¿Cuál es la probabilidad de tener una infiltración al sistema nervioso central por una oportunista
con una imagen normal, este paciente tenía tomografía y resonancia normal, y un líquido cefalorraquídeo con proteínas altas, no llegaban a 200, estaban ligeramente altas sobre el límite superior. ¿Cuál es la probabilidad de tener tuberculosis en este paciente? El paciente refería diaforesis, fiebre nocturna, pérdida de peso, con un GeneXpert en líquido cefalorraquídeo negativo y una tinción de ZN negativo. Eso es lo que tenemos que pensar. El paciente, aunque pensáramos que el deterioro cognitivo podía ser solo por VIH, la diaforesis no era por VIH. Y eso es lo que nos debe hacer pensar que tiene algo más este paciente, que algo más le está pasando. Y entonces, vean ustedes, en pacientes con VIH confirmados, el líquido cefalorraquídeo puede ser normal en 16% de los pacientes cuando tienen criptococo, solo en un 5% de los pacientes que tienen tuberculosis y solo en un 4% de los pacientes que tienen una infección por bacterias. A este paciente tuvo un cultivo positivo para Mycobacterium avium, tanto en líquido cefalorraquídeo como en médula ósea. Este paciente recibió, por lo tanto, levofloxacino, claritromicina, etambutol, una enfermedad diseminada, tanto en sistema nervioso central como en médula ósea, y el paciente está vivo. Es decir, solo es sistematizar el abordaje del paciente. Este paciente se le hizo una aspirada de médula ósea por visitopenia y la diaforesis. Entonces, tenemos que definir el plan de abordaje de acuerdo al paciente. Estas son las hojas de abordaje que tenemos en nuestro hospital. No todos los pacientes requieren todo, pero básicamente esta es la hoja de abordaje del paciente con enfermedad avanzada. ¿Qué les pedimos? Carga viral y CD4, serología de hepatitis B, hepatitis C, valoración por oftalmología. Lo idóneo siempre es una valoración por psiquiatría. Y después vamos viendo qué es lo que va teniendo cada paciente. Si los pacientes tienen diarrea y tienen menos de 50 CD4, tienen un altísimo riesgo de tener Mycobacterium avium y requieren estudio de micobacterias en heces. Si los pacientes tienen cándida oral, pues son candidatos a una endoscopía y ver si tienen cándida esofágica. Si los pacientes tienen disfagia, son candidatos a una endoscopía. Si los pacientes tienen diarrea crónica, son candidatos a una colonoscopía. En el inter, podemos ir haciendo algunas cosas. ¿Qué significa? Podemos hacerle un copro parasitoscópico con una tinción de Kinju. Podemos ir mandando las micobacterias en heces, que a veces no es tan fácil que se hagan en todos lados, pero al menos un copro parasitoscópico con tinción de Kinju prácticamente en toda la República del país se puede hacer. La tomografía, ¿por qué es importante la tomografía? Porque la verdad el paciente con enfermedad avanzada tiene imagen normal en tórax en al menos el 50% de los casos. Es decir, una radiografía no sirve en estos pacientes realmente. Acostumbrémonos a pedirles la tomografía, aunque no tengan tos. Vamos a ir en búsqueda de adenopatías, vamos a ir en búsqueda de ganglios necrosados, vamos en estos pacientes que, por ejemplo, no tienen tos, pero vamos a ir en búsqueda de todo lo demás, del abordaje sistematizado. La broncoscopía, bueno, la broncoscopía es para el paciente con una tomografía claramente anormal y que no es pectore. GeneXpert, prácticamente todos los centros estatales de la República tienen GeneXpert, y ¿de dónde lo pedirán? Pues si el paciente es pectora, pues de expectoración. Si el paciente tiene manifestaciones neurológicas, pues de líquido cefalorraquídeo. Si el paciente tiene una adenopatía y ustedes hacen una biopsia guiada por radiología, pues del ganglio. El antígeno urinario de histoplasma es sin duda el estudio de elección para histoplasmosis. Y sepan ustedes que en México y en Latinoamérica se mueren más pacientes de histoplasmosis que de tuberculosis. Es decir, necesitamos sistematizar que ustedes estén pensando en histoplasmosis, sobre todo porque pareciera que estamos mucho más familiarizados con tuberculosis que con histoplasmosis. El antígeno de criptosérico es para todos los pacientes con menos de 100 CD4, para todos, y si es positivo, van a líquido cefalorraquídeo.
Entonces, bueno, ¿qué sigue en este paciente? Estudios de gabinete, tomografía y serologías que ustedes vieron que a este paciente le hicimos. Y valoraciones especiales. Ejemplo, la valoración por oftalmología es muy importante. Ellos nos van a decir si tiene lesiones compatibles con citomegalovirus y dependiendo de esto vamos a ir buscando otras enfermedades, si tienen granulomas, si estos pacientes también puede ser que nos digan que tiene papiledema y entonces nosotros ir a buscar. Es importante la tomografía. Recuerden ustedes que el diagnóstico no lo da la imagen tomográfica, el diagnóstico lo da el aislamiento o el antígeno o las tinciones, digamos en el caso de neumocistis, las tinciones de histopatología. Pero vean ustedes una tuberculosis miliar, una histoplasmosis y cómo se ve sarcoma de Kaposi. Ojo, los pacientes pueden tener los pacientes con histoplasmosis, hasta el 20% de ellos tienen tuberculosis. Entonces, esto que nos enseñaron en radiología, pues aquí no aplica mucho. Es muy importante ir a la tomografía en los pacientes avanzados, por lo que les comentaba. La mayor parte de ellos tienen estudios de radiografía normales y establecer el proceso de obtención de muestras. Es decir, el paciente expectora, está bien, yo puedo mandar una expectoración si esta expectoración es de calidad, pero si no, tengo que ir a un lavado bronquialveolar en una broncoscopía. Si en la tomografía lo que estoy viendo es que el problema está ahí, lo estoy definiendo en localización pulmonar. Y después hay varias cosas que tenemos que saber. Los estudios de aproximación microbiológica, ¿para qué les pido y qué tanto espero de ellos? Y a veces lo que pasa es que esperamos mucho de estudios que ya sabemos que no nos dan el 100%. Es decir, el GeneXpert es extraordinariamente rentable, el GeneXpert de cuarta generación. Yo puedo tener un GeneXpert ultra positivo solo con 10 organismos por mililitro, a diferencia del ZN que necesito entre 5 a 10,000 bacilos por mililitro para poder tener una tinción ZN positiva. ¿Esto qué significa? Que a veces alguien puede decir, no, pues el ZN es negativo. Bueno, suele ser negativo si yo lo tomo de una muestra donde no es altamente bacilífera, como el líquido cefalorraquídeo. La mitad de las ocasiones de los pacientes que tienen tuberculosis, el ZN es negativo. ¿Qué voy a pedir? El ZN y un GeneXpert Ultra. Y se puede estar pidiendo, les digo, en todo el país. Tenemos entonces que identificar los estudios de aproximación microbiológica, identificar con la tomografía la necesidad de biopsia de estos pacientes que no tienen nada en el pulmón, pero el ganglio está necrosado y tenemos que ir por ese ganglio. Antes, hace 10 años o 20, seguramente se hacía por cirugía, pero ahora tenemos radiología intervencionista en muchos de los hospitales grandes y esto realmente ha venido a revolucionar la prontitud porque a veces en el mismo día o 24, 48 horas se puede tener material y ese material ese día tener al menos las tinciones. Los cultivos, si bien es cierto, los cultivos de micobacterias cierran a 60 días, pues sí podemos tener tinciones, podemos tener GeneXpert. También en la Ciudad de México al menos se tienen cultivos de medios semilíquidos y líquidos que son mucho más rápidos en cuanto al resultado de tuberculosis. Y tenemos que identificar estos escenarios de empírico, preventivo o tratamiento anticipado. Entonces, para neumocistis jirovecii, pues bueno, todos los pacientes de menos de 200 CD4 reciben tratamiento preventivo, ¿sí? Podemos ver esto en la tomografía, un patrón intersticial. Como ustedes vieron, en el INER es la causa más frecuente de enfermedad oportunista en los pacientes hospitalizados. ¿Qué es lo que tienen estos pacientes? Disnea, tos seca, fiebre, y vemos que tienen estos patrones como de vidrio despulido. El diagnóstico definitivo aquí es histopatológico, ¿sí? Recuerden ustedes que siempre se deberá valorar en pacientes con menos de 200 CD4,
¿sí? La terapia preventiva, aunque el paciente no tenga tos. Para el tracto gastrointestinal, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, primero revisarle la boca al paciente para ver si no tiene lesiones de Kaposi, no tiene úlceras que haya que biopsiar. Si tiene cándida oral, mi recomendación, más que ir a fluco, pero esto no viene en las guías, esta es una recomendación personal, muchas veces se le da fluconazol. Y eso a veces, cuando el paciente tiene histoplasmosis, pues los pacientes mejoran casi de todo y ustedes le inician antirretroviral y después los pacientes tienen de síndrome de reconstitución inmune. ¿Qué significa? Que tenemos que, está bien si ustedes le van a dar para la cándida porque no tolera nada el paciente, usualmente nosotros en el servicio preferimos darle colutorios y casi en 24, 48 horas hacerle el abordaje al mismo tiempo que se le da fluconazol para evitar que este paciente que le dan fluconazol y en realidad su otra oportunista es una histoplasmosis, mejora con el fluconazol que ustedes le dieron, le inician antirretroviral y después tienen un CIRI y pareciera que pues nunca lo diagnosticaron, ¿no? Porque el paciente mejoró con esto de fluconazol. No está mal, vienen las guías, mi recomendación un poco más acotada a lo personal, es que no está mal que ustedes den fluconazol, lo que está mal es que no aborden al paciente y que no se den cuenta si este paciente lo que requería era un aspirado de médula ósea para descartar la histoplasmosis o este paciente en realidad tiene coccidioidomicosis en el pulmón o incluso también tiene criptococosis meningia y mejoran sus síntomas, ustedes le inician antirretroviral y en realidad este paciente nunca se le diagnosticó de manera adecuada. La diarrea, bueno, la diarrea puede ser, recuerden ustedes, todos los pacientes de menos de 100 CD4 pueden tener Cryptosporidium, ¿sí? Es una diarrea acuosa. Normalmente estos pacientes mejoran con nitazoxanida, al igual que microsporidia, mejoran con nitazoxanida. Entonces, de las cosas que de repente en el día a día, en lo que ustedes ven a los pacientes y los pacientes acceden a un tercer nivel o a un segundo nivel, es que si tienen diarrea empiezan con nitazoxanida, inmediatamente van a abordaje de enfermedades oportunistas. Isospora, que también da una diarrea acuosa, la profilaxis es con trimetoprim, entonces ya llevamos 3 enfermedades de profilaxis con trimetoprim, neumocistis, toxoplasmosis e isospora. Y muchas veces esto se puede ver, recuerden ustedes, con la tinción de Kinju, que se hace en los hospitales y es muy fácil porque es un coproparasitoscopio. En la piel, las lesiones pueden ir desde sarcoma de Kaposi, lesiones por BPH o herpes. Los pacientes con enfermedades avanzadas pueden tener manifestaciones que no veríamos tan habituales en herpes o en varicela, pues pueden tener formas necróticas. Entonces es muy importante, si a ustedes les parece que es herpes, no veo, vamos, está bien si ustedes establecen que ese es el diagnóstico, pero siempre ir a la biopsia, siempre tener el diagnóstico de lo que les está pasando a los pacientes. Y bueno, recordar que otra vez, esto que aprendimos en medicina interna, pues aquí cambia un poco, ¿no? Aquí la tuberculosis no nada más está en el pulmón, puede estar en el pulmón y en la médula ósea, puede estar en el sistema nervioso central, puede estar intestinal, y entonces tenemos estas enfermedades multiorgánicas definitorias de SIDA. Y siempre recordar, tuberculosis es la primera causa de mortalidad en pacientes que viven con VIH. El riesgo de reactivación en estos pacientes es del 3 al 16% anual, es decir, no solamente tenemos que diagnosticarlos en el momento de las enfermedades por oportunistas. A los pacientes que no tienen un estado avanzado, tenemos que ver que no tengan una tuberculosis latente, porque estos pacientes que tienen tuberculosis latente, aún teniendo buenos CD4, su riesgo anual es mayor que la población que no tiene VIH y es exponencial cada año. ¿Qué es lo que vamos a ver? Pues
la verdad es que podemos ver un poco de todo. Tos, fiebre, esta fiebre de predominio nocturno, pérdida de peso, linfadenopatía, diaforesis, visitopenias, desgaste, diarrea, cefalea. Entonces, recuerden ustedes, la prueba de PPD y la prueba de IGRA es para tuberculosis latente. Y entonces, esto se lo pedimos no al paciente con enfermedad avanzada, porque con enfermedad avanzada yo quiero saber si el paciente tiene enfermedad activa. Una vez que, de preferencia, ¿no? De preferencia, dejemos estas pruebas para el paciente con tuberculosis latente. Los IGRAs son sumamente caros y lo que sí podemos hacer es el paciente que una vez que ya descartamos las oportunistas e iniciamos antirretroviral o estamos por iniciar, hacerle estas pruebas para ver si este paciente requiere profilaxis. Para tuberculosis activa utilizamos una tinción de VAR, una tinción de ZN, Ginexpert Ultra, LAM, cultivo de ganglio, cultivo de médula ósea, un mielocultivo, cultivo de líquido cefalorraquídeo. El gold estándar siempre en microbiología para esta enfermedad es el cultivo. En México no tenemos LAM en este momento, pero es un estudio que tiene un buen valor predictivo negativo en pacientes que viven con VIH. La profilaxis para el paciente que no tiene tuberculosis disminuye el riesgo de muerte. Esto está demostrado, pero sí es importante que no pensemos en darle 2 fármacos o un fármaco a los pacientes que no les hemos diagnosticado la enfermedad oportunista. Es decir, esto es para el paciente estable, el paciente que ya le excluimos las oportunistas, que salimos del riesgo del síndrome de reconstitución inmune. MAC, como pudieron ver, nosotros en el hospital vemos MAC, el riesgo es pacientes con menos de 50 CD4. Recuerden ustedes que la enfermedad diseminada, multiorgánica, anemia, fosfatasa alcalina alta, da hepatoesplenomegalia, citopenias, fiebre, diarrea, cefalea, y esto se parece mucho a muchos de los pacientes que vemos con enfermedad avanzada y por eso es importante sistematizar el abordaje. La histoplasmosis es la enfermedad oportunista con mayor mortalidad en Latinoamérica y creo que mucho es porque nos tardamos en el diagnóstico. Es decir, estamos muy familiarizados con tuberculosis, no tan familiarizados con histoplasmosis, pero la podemos diagnosticar por antígeno urinario. Si ustedes no tienen antígeno urinario, pero tienen un ganglio, lo pueden poner en cultivo, lo pueden poner en patología, pueden ver los hallazgos histopatológicos, pero recuerden ustedes un estudio que, si bien es cierto, tiene un mal rendimiento, es un estudio muy fácil de hacer, que es el BOFI-Code. El BOFI-Code no es otra cosa más que ustedes toman un poco de sangre del paciente, la centrifugan 10 minutos a 5,000 revoluciones, y después toman la capa leucocitaria y le hacen una tinción de Wright. En 44 de cada 10 pacientes con histoplasmosis diseminada tienen un estudio de BOFI-Code positivo. Es decir, es un mal estudio, sin duda. Comparado con el antígeno urinario, no es el mejor estudio, pero es un estudio que debe costar pues lo que cuesta el frasco de la muestra que ustedes tomen, sus frascos de biometría. Entonces, es un estudio realmente muy fácil, no es el mejor rendimiento, pero cuando llegan a tener uno, ese mismo día ese paciente inicia anfotericina porque seguramente lo tienen en el hospital y está grave. Entonces, ¿qué otras formas, como les decía, de histoplasmosis, como otras formas de diagnosticar? Pues con biopsia, ¿sí? El antígeno urinario, sin duda, es el estudio de elección, pues no lo tenemos a la mano en muchas ocasiones. CMV. En citomegalovirus la viremia no es útil, a diferencia de los pacientes trasplantados, donde la viremia es muy importante. Aquí no. Aquí lo que necesitamos es el diagnóstico histopatológico. Necesitamos la biopsia de una colonoscopía, necesitamos el PCR de líquido cefalorraquídeo, y aquí no damos profilaxis primaria con ganciclovir o necesitamos la evaluación de oftalmología que sea compatible con CMV. Y es cómo les vamos a dar ganciclovir a los pacientes.
Así que lo que necesitamos son paquetes, intervenciones de enfermedades avanzadas. Y vean este estudio, este es un estudio que se hizo en Tanzania y en Zambia, y lo que se vio es un estudio del 2015, es el estudio REMSTART. Eran pacientes que iban a su cuidado estándar, en enfermedad avanzada, pues les diagnosticaban, les iniciaban el antirretroviral, o iban estos pacientes a antígeno sérico de criptococo y a búsqueda intencionada de tuberculosis. ¿Y qué creen que lo que pasó? Pues un poco obvio, que los pacientes que estuvieron en búsqueda de antígeno de cripto porque tenían enfermedad avanzada y en búsqueda, inclusive se les hacía, después de 6 semanas, se les hacía como todo intencionado para tuberculosis, se morían menos. Esto es un poco obvio. Los pacientes con enfermedad avanzada, si yo les mostré que 80 tenían enfermedad muy avanzada y teníamos al menos 19 tuberculosis, 15 histoplasmosis, 12 citomegalovirus, estos pacientes, la regla es que tengan enfermedades definitorias. Si uno no las diagnostica, pero las buscó, bueno, eso está bien, el paciente iniciará con antirretroviral, pero el problema es no diagnosticarlas, no sospecharlas. La mortalidad, sin duda, fue más baja en el grupo de los pacientes que se les hizo búsqueda intencionada. La mortalidad fue 28% menos. ¿Cuándo iniciar tratamiento antirretroviral? Hay que diferirlo siempre que sospechemos tuberculosis o criptococosis. El resto de enfermedades definitorias pueden empezar el tratamiento antirretroviral, pero para estas dos enfermedades hay que diferirlo. ¿Hasta qué punto? En el caso de tuberculosis, se debe diferir en las siguientes, máximo 8 semanas, en general son entre 4 y 6 semanas, ¿sí? Esto es importante para los pacientes que tienen menos de 50 CD4. Aquellos pacientes que tienen más pueden iniciar en la tercera semana, o sea, después de 2 semanas de tratamiento con Dotval. En el caso de criptococosis, es hasta que el líquido cefalorraquídeo sea negativo. En muchos lados viene hasta que termine la fase, es decir, bueno, una vez que termina amphotericina, sí, pero en realidad es hasta que pasan 4 a 6 semanas de la fase de inducción. Básicamente es que tengas tu líquido cefalorraquídeo negativo para criptococo, ahí inicias tu tratamiento antirretroviral. El estudio RAPID, esto está publicado en PLOS ONE y lo que ven es cómo les va mejor a los pacientes. Iniciando tratamiento antirretroviral rápido o cuando se difiere. Ojo, la mediana era de 224. Entonces, pues aquí es un poco obvio. A los pacientes les va mejor y esto ya está demostrado. A 1 año están con mejor apego, pero son los pacientes que tienen más de 200 CD4. Todos los pacientes que tengan menos y menos de 100, menos de 50, que son los de verdad están gravemente inmunosuprimidos, y los pacientes nos refieran tener algún síntoma, hay que estudiarles ese síntoma y hay que hacerlo rápido. ¿Qué es rápido? Pues en las siguientes 2 semanas, tampoco los podemos tener 6 meses en abordaje. Esto tiene que ser una prioridad. Así que para terminar y dar tiempo a las preguntas y estar en tiempo, les diré que el abordaje cuidadoso de pacientes con enfermedad avanzada previo al inicio de antirretroviral es prioritario. Tenemos que sistematizarlo. Es decir, todos los pacientes de menos de 100 CD4 tienen que ir a antígeno de criptococo. Tiene que estar estandarizado. Todos los pacientes que refieran manifestaciones psiquiátricas requieren una punción lumbar cuando estamos hablando de enfermedades avanzadas. A este paciente que tenía MAC estuvo meses en antidepresivo. No, este es el diagnóstico de exclusión. Muchos de los pacientes están deprimidos, sí, pero necesitamos estudiarlos. La exploración física completa es esencial. Necesitamos verle las plantas de los pies, ver si tienen lesiones, necesitamos biopsiarlas.
¿Necesitamos iniciar pronto el antirretroviral? Sí, pero posterior al abordaje de oportunistas, y esto tiene que ser rápido. Evidentemente, en los hospitales que tienen recursos, pues esto es rápido, muy rápido, ¿no? O en los hospitales privados, y no suele ser la realidad de este país. Pero yo los invito a que piensen que si el paciente está estable y lo hacemos bien, es mucho más fácil que si está en terapia intensiva intubado 3 meses. ¿Cuesta? Sí. Cuesta recursos humanos, cuesta dinero, cuesta en ocasiones que el paciente entienda que se requieren muchos estudios. Pero esto es para evitar que un paciente llegue con cefalea y al otro día fallezca por criptococo, algo que pudo haberse evitado. Muchísimas gracias por su atención y ya aquí tengo un par de preguntas que no sé si quieran. Este es mi mail, si me quieren contactar para algo. Aquí no sé si ya empezamos las preguntas. La doctora Diana, ya estoy viendo aquí un par de preguntitas. Sí, doctora, si quiere podemos, se las puedo yo leer del chat. Ajá. Y ya usted, si quiere, las va contestando. También tenemos algunas que nos mandaron por WhatsApp. Entonces, si gusta, empezamos por la primera que mencionaron en el chat, que dice, bueno, perdón, doctora, antes, muchas gracias por la plática. La verdad es que está súper interesante. Y bueno, la primera pregunta dice, em, ¿cuáles consideraría como las pruebas tipo point care ideales a realizar en un paciente que vive con VIH y enfermedad avanzada al momento de su captación, pero que sean aplicables a los centros de atención ambulatorios? Sin duda, antígeno de cripto y un GeneXpert. Hay un artículo del 2020, un poco enfocado a enfermedad avanzada y no tantos recursos, y agrega una tercera, LAM, que es la detección por orina. ¿Por qué? Pues es muy fácil, ¿no? Das una muestra, no necesitas ir a intervención, y tiene un valor, el LAM, predictivo negativo muy alto para tuberculosis. Es decir, como por lo menos estas 3 estrategias y valoración por oftalmo. O sea, ningún paciente debiera no tener antígeno de cripto, valoración por oftalmo, y en el caso de que sea factible un GeneXpert, ya sea que es Pectore, hay poco estudiado, pero digamos publicado, pero sí hay por ahí algún estudio de GeneXpert en orina. El rendimiento no es del 100%, pero es mucho mejor que no tener nada. Así que les diría eso. Si fuésemos un poquito más si pudiéramos hacer un cuarto, muchos pacientes un estudio de imagen, al menos una tomografía. Pero diría que esos 3, y eso está publicado también reciente, de esos 3. Okay. ¿Qué opinaría? Perdón, doctor. No, está bien, no hay problema. Sí, doctor, bien. Veo aquí la segunda. ¿Qué opinaría en base a los recursos limitados para diagnosticar histoplasmosis en pacientes con enfermedad avanzada, el uso masivo de profilaxis primaria con itraconazol en zonas no catalogadas como endémicas? El problema es que el itraconazol podría tener también actividad contra cripto. Entiendo este punto, pero el problema que yo le veo un poco a veces a los antifúngicos es que tú vas por uno, pero en realidad pueden tener actividad contra los otros, y que tus dosis sean bastante subóptimas y que eventualmente ese paciente llegue en hidrocefalia. Yo lo que les diría es, si tienes una tomografía de tórax sin un patrón miliar, tu DHL es normal, pero yo no haría esto si no tuviese eso, ¿no? Al menos un poquito más. No sé qué tan factible en estas clínicas ambulatorias, que me parece que no. Yo, al estar como inserta en un hospital, me es más fácil. En la consulta externa hacemos aspirados de médula ósea, pero todos los pacientes que sospechamos histoplasmosis, les hacemos aspirado de médula ósea. Todos estamos como muy claros en que no tengan cripto y estemos tratando histoplasmosis cuando en realidad tienen histoplasmosis y tienen criptococosis.
Entiendo lo de los recursos limitados, o sea, créanme que lo entiendo. Creo que algunos pacientes, sin duda, los pacientes que vemos que llegan muy, muy mal, en muy, muy malas condiciones y que están ya casi, digamos, intubados, en choque, en muchas ocasiones nos planteamos iniciarles tratamiento para histoplasmosis. Pero creo que hay que ser muy juiciosos en que si nuestro problema es que no lo podemos diagnosticar, entonces no lo debemos de hacer en la consulta. Enviémoslo a un tercer nivel donde le puedan hacer un aspirado de médula ósea, un Boficoat, una punción lumbar, ver si realmente ese paciente tal vez lo que requiere es anfotericina. A veces creemos que o sea, lo entiendo porque yo veo la consulta, no crean que yo estoy siempre en la sofisticación, estoy en la consulta como ustedes, pero a veces tenemos esta sensación de que hay que ayudarle al paciente y haciendo estas cosas de, bueno, no sé, pero le voy a dar por si tiene, cuando el paciente esté estable, no lo hagan, si está estable, tiene tiempo de ir a una unidad que lo haga. ¿Por qué? Porque tal vez ese paciente su problema no es itraconazol, su problema es anfotericina o su problema es Dotval. Y va a mejorar parcialmente porque lo trataron de la histoplasmosis. Pero yo les dije, 20% de la histoplasmosis tiene tuberculosis. Mejoró parcialmente y después ustedes van a tener CIRI por tuberculosis. Mi consejo sería ese. Si el paciente está lo suficientemente estable, mándenlo a un hospital. Y bueno, el paciente que esté sumamente grave, pues seguramente iniciará antifúngico muy, muy breve. Ok. Y bueno, acá por WhatsApp nos enviaron otra que dice, recomienda realizar punción lumbar en pacientes con enfermedad avanzada y RPR positivo independientemente de la dilución. Sí, viene hay un artículo de los pacientes con enfermedad avanzada independiente de la dilución, en un porcentaje no despreciable, tienen neurosífilis. Y vemos mucha, ¿eh? O sea, nosotros en el hospital tenemos, hasta antes de la pandemia, hasta 15 neurosífilis diagnosticadas al año. O sea, podíamos tener hasta 15. Entonces, muchas veces lo que le pasa a estos pacientes es que se tratan parcialmente porque reciben medio que ceftriaxona, pero las recomendaciones para el paciente de enfermedad avanzada es hacerle una punción lumbar independiente de la dilución. Para los pacientes que no tienen enfermedad avanzada, ahí sí puede ser que tengan títulos altos. Ok, muchas gracias, doctora. Ahora, menciona también, ¿considera que hay un abordaje especial en embarazadas y enfermedad avanzada? El abordaje es igual, solo que en la mujer embarazada tiene que ser una prioridad, porque estas pacientes, por el embarazo independiente del VIH, tuberculosis suele ser bastante más, con mayor mortalidad. Entonces, lo que les diría es, ella es una urgencia y aún estando estable, si tiene un estado avanzado de enfermedad, no sé, 20 CD4, esta paciente es una urgencia el diagnóstico de tuberculosis, porque a veces en el puerperio es cuando ellas tienen mucho más mortalidad o morbilidad. Entonces, el abordaje es el mismo. En ese sentido, lo único es que siempre, pues, algo materno-fetal es una urgencia, ¿no? Es una prioridad. Claro. Y por último, esa es una pregunta mía, doctora. Yo trabajo en la Clínica Condesa. Yo soy la doctora Georgina Morales y básicamente ahí en la clínica la mayoría de los pacientes que diagnosticamos tienen enfermedad avanzada. Todavía, ¿usted considera que en México sería factible, lo mencionó en sus conclusiones de hecho, sería factible que el inicio ultra rápido de tratamiento antirretroviral se volviera una conducta habitual en nuestro país? Yo lo veo complicado porque la mayor parte de los pacientes que ustedes ven y que yo veo están avanzados. O sea, Sí. vemos, yo les podría decir que en el año creo que, no recuerdo, prácticamente pacientes con 700 CD4, bueno, ni con 500. Veo complicado. En realidad, más bien, yo diría que lo que tenemos que hacer son pruebas masivas. Que la gente entienda que tú no necesitas estar flaco, diaporético y tener cierta preferencia sexual para hacerte una prueba.
Si todos los, o sea, y eso ya está demostrado, que en México los pacientes tienen en promedio 7 visitas a un médico antes del diagnóstico de VIH. ¿Qué significa? Que fueron con los médicos, que les dieron levofloxacino para la diarrea, que les dijeron que era faringoamigdalitis, que les dijeron que... Entonces lo que necesitamos es masificar las pruebas a todos, así como jornada de vacunación, a todos, a las señoras mayores, a las casadas, a las solteras, a todo. Y entonces que tú puedas iniciar, sí, en pacientes con buenos CD4, pues sí, la terapia antirretroviral sin duda, hasta en el mismo día que demostró que tenía menor mortalidad a un año. Yo, pues, ustedes vieron el 80%, casi el 90% de mis pacientes son con enfermedad avanzada. Y no creo que los capacits de los estados sea muy diferente. Vemos enfermedad avanzada. ¿Por qué? Porque la gente pareciera todavía que le cuesta mucho trabajo pedir la prueba de la nada, ¿no? O sea, como solo, así como te haces el Papá Nicolau, que te lo haces anual, pues hacerte una prueba de VIH de la misma forma. Así como te haces glucosa. Y creo que eso es lo que nos está faltando. O sea, a mí, yo veo que en México tenemos la mortalidad que persiste en el paciente con enfermedad avanzada, vemos muchos problemas, pero creo que el problema es que quien está convencido de hacer la prueba somos los que nos dedicamos a VIH, o que vemos VIH, no sé si nos dediquemos, pero bueno, que vemos un par de pacientes. Tu problema está en los ginecólogos, los otorrinos, que tratan que porque sinusitis, que porque creen que el dolor de cabeza es migraña, o es tu paciente que le dieron antidepresivos. Tu problema son los otros, el otro grupo que pareciera que necesita tener este estigma para pedir una prueba de VIH, ¿no? Esta imagen del paciente como de película, ¿no? Si no, no la piden. Pues en la medida en la que podamos que todos los residentes de medicina interna y de todas las especialidades en este país pidan la prueba, pues tendremos muchos pacientes en etapas tempranas, ¿no? En todas las universidades que tú puedas llegar y hacerte la prueba, ¿no? Así como, ¿no? Que vas a la Pues enfermería. sí. Sí, claro, claro. Pues muchísimas gracias, doctora. Ya son las 9:05. Le agradecemos muchísimo la plática. La verdad es que le agradecemos también mucho el apoyo que nos está dando en Condesa, todos los médicos que estamos aquí, y también los médicos que la conocen. Y la plática, pues excelente, doctora. Le agradecemos muchísimo. Muchísimas gracias, un honor estar con ustedes. Muchas gracias. Y pues con esto concluimos la sesión. Les agradecemos a todos el hecho de que se hayan conectado. De todas formas, la sesión está grabada y pues buenas noches a todos.